En 1972, la Foreign Mission Bourne donaba una pequeña casa desocupada a la Convención Bautista Argentina y la ponía en manos de la Iglesia Evangélica Bautista de Once para que fuera obra misionera suya. Pasaron por allí los hermanos Aldo Broda, Oscar Inda, el pastor Héctor Gallegos y finalmente el presidente de diáconos de la Iglesia de Once, el hermano David Pluis. Después de 7 años de trabajo en el lugar, con muchas dificultades y conflictos, la Iglesia de Once estaba pensando en cerrar el lugar. Paralelamente, en 1979, se ordenaba al ministerio pastoral, al pastor Daniel Tomasini, hasta el momento ayudante del doctor Daniel Tinao, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Once, para que fuera copastor de dicha iglesia. Conociendo el pastor Tomasini que se estaba por cerrar Barrio Norte, sintió que, no habiendo allí testimonio evangélico, el Señor lo llamaba para hacerse cargo de dicha obra misionera. Con una mezcla de tristeza y expectativa, los hermanos de la Iglesia de Once despidieron así al nuevo pastor Daniel Tomasini y su esposa Nora Fusaro. El culto funcionaba en la habitación que daba hacia la calle de 4x3, donde se hacía un círculo y en un atril de madera el pastor daba el mensaje, no sin ser interrumpido muchas veces por alguno de los oyentes. Pacientemente se los fue educando y preparando en la palabra de Dios. Poco a poco, la membresía fue creciendo. Se tiró la pared que dividía las 2 primeras habitaciones y se embelleció lo mejor posible el lugar. El hermano Salvador Curcio, diácono de la Iglesia de Once, donó el púlpito de cedro que hasta hoy usamos. La obra misionera iba creciendo. En la azotea se construyó un tinglado para clases de escuela dominical y se improvisó una escalera. Se comenzó a trabajar con los niños y los jóvenes. La pequeña obra misionera hacía fiestas de Navidad con mucha creatividad y esmero. Comenzaron las reuniones de jóvenes y los cultos de oración entre semana. Funcionaba un solo culto por la tarde y las sillas ya no estaban en círculo, sino que miraban hacia el púlpito. El único año que el pastor Tomasini trabajó full time para la iglesia, se dedicó fuertemente a la evangelización y se realizaron 30 bautismos. La congregación contaba con unos 50 miembros para entonces. Los hermanos de Once insistían al pastor Daniel para que se constituyeran en iglesia, pero este no quiso hacerlo hasta que tuviera un grupo de líderes bien formado. Finalmente, después de funcionar 6 años como obra misionera y habiendo un grupo de líderes ya formado, entre los cuales estaba el Dr. Williams Robertson, que fue nombrado copastor de Daniel Tomasini, en el año 1985 se llamó a un presbiterio de Constitución de Barrio Norte como iglesia. En la foto vemos parado entre los pastores al presidente del presbiterio, el doctor Daniel Tinao, con su consabida distinción y elegancia. Conformaron aquel presbiterio los pastores Jorge Folta, Alberto Guerrero, Rubén Sorsoli, Daniel Carro, Horacio Suárez, David Ureta y Alberto Gandini. En la foto en que vemos a la congregación, podemos notar, entre otros, la presencia del doctor Robertson a la izquierda de la pantalla y a la derecha a Lidia Meyer y Luis Meyer jóvenes. Recordamos que el hermano Luis falleció esta semana. La iglesia, que contó en su constitución con 81 miembros, fue creciendo rápidamente. Hacia el año 1990 no cabíamos dentro del templo, por lo cual se habían colocado sillas en el patio contiguo con parlantes para que los hermanos que estaban afuera participaran de alguna manera del culto. Hacia 1992 se comenzaron a realizar 2 cultos, dadas las dimensiones del lugar. Fue allí donde el pastor Tomasini invitó a César Carguachín para que lo ayudara. Para este entonces, el pastor Robertson fue también ordenado al ministerio pastoral y se hizo cargo de la iglesia presbiteriana escocesa, que se encuentra entre la avenida Belgrano y Perú. El pastor Tomasini junto a César Carguachín impulsaron la demolición de la iglesia y la construcción de un nuevo templo, aprovechando al máximo los espacios. No fue un tiempo fácil, no todos los hermanos veían con claridad el emprendimiento, ya que se contaba con un 20% de lo que se calculaba que era el costo total de la obra. Finalmente, y por decisión de asamblea, se votó la demolición y la firma de la piedra fundamental por todos los hermanos presentes en el terreno como testimonio simbólico. Dicha demolición se realizó en 1994, con un país que iba viento en popa. Al demoler el templo, el pastor Jorge Folta, con el amor y la generosidad que lo caracterizan, prestó a la congregación de Barrio Norte el templo de la Iglesia del Rey Jesús para que la utilice los domingos por la mañana, haciendo ellos el culto por la tarde. Una vez al mes se hacía una reunión unida. Fue en ese periodo que César Carguachín fue ordenado al ministerio pastoral.
En la foto vemos al pastor René Padilla, un amigo cercano del pastor Tomasini, predicando. Y vemos también un grupo importante de pastores que asistieron al presbiterio. En la tercera foto vemos a Nora Fusaro de Tomasini leyéndole un pasaje al pastor César y regalándole una Biblia en nombre de la iglesia. La congregación no paraba de trabajar, aunque estuviera fuera de su barrio. Así se realizaron bautismos en la iglesia de Rey Jesús, pero hacia fines del 1996, la asistencia de los hermanos de Barrio Norte a Rey Jesús comenzó a disminuir notablemente. Esto obligó a una acción intrépida: volver a la Prida 1715, aunque la obra no estuviera terminada. La vuelta a Barrio Norte fue una aventura. Había que tomarla con cierto humor. Estábamos atravesados por andamios y no todos los hermanos podían sentarse. En ocasiones de lluvia había que asistir con paraguas. El pastor Tomasini animaba a los hermanos a tomar la situación como una aventura de fe y les recordaba que en los primeros 4 siglos los cristianos se reunían en catacumbas y cementerios. En los años siguientes al 96, las actividades seguían funcionando normalmente y la iglesia continuaba creciendo. Vemos allí al pastor Daniel y a su esposa Nora bautizando y predicando respectivamente. Hacia 1999 tuvimos el templo prácticamente lleno arriba y abajo en ambos cultos. Hacia el año 2003, la Iglesia Bautista de Barrio Norte constituyó en San Justo su primera iglesia hija, la Iglesia Evangélica Bautista de Villa Constructora, a cargo del pastor Carlos Amigó y su esposa Elvira. Ambos concurrían a Barrio Norte como miembros y la iglesia los apoyaba los sábados en una actividad misionera que se inició en la farmacia de la hermana Elvira. Hoy funciona allí una iglesia de unos 180 miembros. La inauguración de la iglesia se realizó en un acto sumamente concurrido y con la participación de pastores que estaban al frente de la Convención Evangélica Bautista. Hacia el año 2001, el pastor Carguachín había salido a pastorear una iglesia en los Estados Unidos. Hacia el 2005 fue invitado como ayudante pastoral Servando Lubet y en el año 2007 se lo ordenó al pastorado como copastor de Daniel Tomasini. Este permaneció en el ministerio de Barrio Norte durante 9 años. En el 2016 salieron con su esposa Natalia Tomasini a pastorear la iglesia de Echesortu en Rosario, una iglesia de más de 100 años de vida y una congregación numerosa y estable. Servando realizó en Barrio Norte mucho trabajo de consejería pastoral y acompañamiento de los hermanos. Finalmente, en el año 2007 llegó la tan anhelada inauguración del nuevo templo. Muchas personas que habían pasado por la iglesia durante los años en que esta era una casita no entraban por recelo. Ahora no cabía duda de que se trataba de un templo. No quisimos poner la campana en la torre para no importunar a los vecinos. Los cultos eran numerosos tanto a la mañana como a la noche, pero a los estudios bíblicos de los miércoles no asistían más de 20 hermanos. El templo fue terminado por 2 arquitectos especializados en arquitectura litúrgica, con los símbolos del cristianismo primitivo puestos en las paredes y en otros sitios del edificio. El templo fue construido únicamente con fondos de la iglesia. Los hermanos tenían su sobre de diezmo y su sobre de ofrendas pro edificación. Además, se trabajó incansablemente con venta de comidas después de los cultos. Llenamos teatros con obras teatrales, vinieron artistas a ofrecer espectáculos gratuitos en el lugar, recibimos algunas donaciones especiales de hermanos y, finalmente, una muy querida diaconisa, la hermana Mary Grassini, donó el 50% de su herencia a la iglesia, con lo cual pudimos finalmente concluir la edificación. La iglesia realizó siempre un ministerio con los niños, tal como la palabra nos enseña. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. La actividad de jóvenes fue siempre una punta de lanza en nuestra iglesia. Hacia el año 2008 y 2009 contábamos con una congregación de 200 miembros y un grupo de 60 jóvenes. Teníamos un culto en portugués los días viernes ministrado por los misioneros Sosa de la Junta Bautista, la reunión de jóvenes de los días sábado y los 2 cultos de los días domingo. En 2010, un grupo numeroso de jóvenes de Brasil salieron a formar una iglesia de habla portuguesa. Hacia 2010 contábamos con 4 seminaristas atendiendo el grupo de jóvenes los días sábados, y las reuniones nunca bajaban de 50 jóvenes. Eran reuniones alegres, festivas y renovadoras en el aspecto espiritual. Uno de los jóvenes, líder del grupo, está con su esposa sirviendo como médico misionero en el Amazonas. Es el muy recordado hermano Guilherme do Reis.
Otro, Andy Lara, está también casado con una joven de la iglesia y sirviendo como pastores en Brasil. Aquí se renueva la situación de un joven Sergio de Ángelis, que se casó con una joven de la iglesia y cuando todavía no nos habíamos constituido como iglesia, fueron a pastorear, y hasta la actualidad lo hacen, una iglesia en Uruguay. Nos alegra que la iglesia haya enviado tantos jóvenes como pastores. Las mujeres siempre se han reunido convocadas por María Gabriela, esposa del pastor Alexei Rodríguez, María Elena Pastore, Claudia da Silva y Liduvina Rodríguez, esposa actual del pastor Tomasini. Así como la palabra afirma, hablando de los jóvenes: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Sabemos que las mujeres son el motor de la iglesia. Por eso, el último de los proverbios dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La comunión fraternal siempre ha sido la característica principal de la iglesia de Barrio Norte. Los hermanos y hermanas se han reunido en el templo, en las casas, en las confiterías y campamentos, donde, como ocurría con la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46. Los campamentos generales de la iglesia eran inolvidables, con una asistencia de alrededor 80 hermanos. En ellos alternaban emociones fuertes en torno a la palabra de Dios, con risas, recreación, alegría y, por sobre todo, la oportunidad de conocerse más entre los hermanos y amarse mejor. Después de 2 años de cerrado el templo de la antigua iglesia de Chacarita, de Villa Crespo, la iglesia de Barrio Norte tomó a su cargo la reapertura y conducción de la misma. Después de pastorear el hermano Mario González y su esposa Ivana Brepe, pasó a pastorear la iglesia Alexei Rodríguez y su esposa María Gabriela. Con el tiempo, la iglesia de Barrio Norte decidió ordenar a Alexei Rodríguez al ministerio pastoral, el cual, tras el debido presbiterio, comenzó como pastor de la nueva iglesia. No se realizó aquí presbiterio de Constitución porque se trataba de una reapertura desde lo formal, aunque desde lo sustancial se trataba de una nueva iglesia con hermanos prácticamente nuevos. La iglesia de Barrio Norte invirtió mucho dinero en la parte edilicia del templo de Villa Crespo y también entregó miembros y familias para la nueva obra. Hoy, la iglesia de Villa Crespo es una obra pujante en todos los aspectos. Agradecemos aquí la permanente participación de la hermana Giselle Sparks de Gran Charov hasta que Villa Crespo se constituyó en iglesia. Las últimas 3 fotos nos muestran la ordenación de Alexei Rodríguez. El libro de los Hechos relata que la primitiva iglesia de Jerusalén alababa a Dios y tenía a favor para con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvados. Hechos 2:47. La iglesia de Barrio Norte ha tenido como objetivo la evangelización y el servicio. En las diapositivas vemos a la iglesia trabajando en Plaza Congreso, con personas en situación de calle. Allí se les daba algo caliente y algo para comer, y se les predicaba el evangelio, y los días miércoles, estas personas venían al templo y se les daba ropa y algunos alimentos. Además, se hacían actividades de evangelización principalmente con los jóvenes en Plaza Las Heras o en Palermo. Por otro lado, vemos mensajes evangelísticos en el templo con personas que recibían a Cristo como su Salvador y Señor y acudían al altar para hacer la oración de fe en Cristo y comenzar a caminar con Él. En 2018, Mario González e Ivana Brepe llegan a la iglesia. Mario es nombrado copastor. Trabaja con nosotros un par de años hasta el año 2020, tiempo de pandemia en el que tuvo un año de licencia y luego se retiró para dedicarse completamente a la enseñanza en el seminario y a continuar estudiando teología. En 2019 se realiza un acto celebrando los 40 años de ministerio pastoral del pastor Daniel Tomasini. A principios del año 2023 y tras 44 años de ministerio pastoral, el pastor Daniel Tomasini se jubila. La iglesia, después de orar y buscar la voluntad de Dios, invita como pastor titular a Guillermo Robert, quien con su esposa, Laura German, vienen de pastorear durante 20 años la primera iglesia bautista de Bariloche. Asimismo, y por la providencia de Dios, se invita como pastor asociado a Gastón Espejo, con su esposa Marcela Pose. El pastor Daniel Tomasini queda como copastor con su esposa Liduvina Britos. Conformado así el equipo pastoral, se reanudan las actividades. Durante el año 2023, el pastor Tomasini dirige el equipo.
Es un año de bautismos y un buen ingreso de miembros a la congregación. En las primeras 3 fotos se ve algo de esto. Las reuniones de mujeres siguen como se venían haciendo. En las fotos vemos a Laura, Marcela y Liduvina con el grupo de hermanas. En el año 2024 y 2025, el pastor Guillermo Robert asume la titularidad y dirección del equipo pastoral. En la escuela bíblica se comienzan a estudiar materiales con una característica más devocional y se acentúa el énfasis en la oración. De este modo, los cultos de los miércoles, sobre los cuales se enfatiza, reúnen tanto a los hermanos que asisten el domingo a la mañana como a la noche. Por esta razón, generalmente no bajan de 30 hermanos. Hay también un énfasis sobre las misiones transculturales. Por su parte, el pastor Gastón Espejo reanuda la tarea de evangelización y trabajo con las personas en situación de calle a través del programa Mirando a la Calle. El grupo de jóvenes se va solidificando y se reúnen en el templo, en las casas y en los parques. Tanto el año pasado como este, se realizó un campamento de jóvenes en invierno. El 2024 dirigido por el pastor Robert y el pastor Espejo, y el 2025 por Laura y el pastor Espejo. Por su parte, el pastor Daniel se encarga de visitar hermanos hospitalizados, en geriátricos o aislados en su casa y del aconsejamiento de algunos hermanos que lo necesitan. La iglesia está creciendo en su espiritualidad, en su conducta, en la oración y el interés por las misiones globales. Nos toca hoy orar por la sanidad del pastor Guillermo Robert, el cual está hospitalizado por haber sufrido un ACV y debe ser intervenido quirúrgicamente, Dios mediante, la próxima semana. La hermana Laura se ocupa del ministerio de niños, la hermana Marcela se ocupa de colaborar en la alabanza y mirando a la calle, y Liduvina mantiene reuniones quincenales con las hermanas jóvenes que van entre los 30 y 45 años. En esta ocasión, no queremos dejar de agradecer a todos los hermanos que no fueron nombrados pero que hacen la obra del Señor, sea ministrando en la adoración y dirigiéndola, trabajando en comunión, cocinando, trabajando en multimedia, como ujieres, en administración y finanzas y otros ministerios de la iglesia. Ellos son los que hacen la tarea. Como resumen final, dejamos un texto. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Zacarías 4:10a. Y también, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Mateo 13:31 y 32. En primer lugar, agradezcamos a Dios por las pequeñas cosas que nos permite hacer, porque tienen un alcance inimaginable. En segundo lugar, confiemos en el poder de Dios, que es el que da el crecimiento. En tercer lugar, perseveremos en la oración y trabajemos diligentemente. En cuarto lugar, miremos al futuro con esperanza de logros aún mayores para la gloria de Dios. Por último, a Dios sea la gloria. Nosotros somos pecadores, y lo único que debemos agradecer es la asistencia de la gracia de Dios. Por eso decimos, a Él sea la gloria.